Ese día comenzó con un peso que Clara nunca había sentido tan intenso. Era 14 de agosto de 1765, en Lisboa, y la casa donde vivía con su esposo, Manuel de Albergaría, parecía más grande y vacía que nunca. Cada habitación le recordaba los secretos que había guardado durante años, el amor prohibido con Antonio, el hijo que nadie conocía y el miedo constante de ser descubierta. Clara se levantó temprano, con el corazón latiendo rápido y la respiración entrecortada, sintiendo una mezcla de culpa y necesidad de enfrentarse a lo que había estado evitando durante tanto tiempo. Miró por la ventana los tejados antiguos y recordó los días en que su vida cambió para siempre. Cada pensamiento la llenaba de tensión y cada recuerdo le quemaba el pecho. Antonio había entrado en su vida sin pedir permiso, y con él llegó un sentimiento que nunca antes había sentido. Clara sabía que ese día sería decisivo y que nada volvería a ser igual. La ansiedad la acompañaba mientras pensaba en Miguel, su hijo secreto, y en cómo la verdad debía salir a la luz. La tensión la seguía en cada paso que daba por los corredores silenciosos de la casa. Sabía que algo estaba a punto de romperse. Miguel, ahora con 10 años, comenzaba a mostrar curiosidad por su padre, haciendo preguntas inocentes que desgarraban el corazón de Clara. Cada gesto, cada sonrisa y cada mirada inquisitiva del niño eran recordatorios dolorosos de la mentira que había vivido durante tanto tiempo. Sentía miedo profundo y un impulso urgente de liberar la verdad, aunque eso significara perderlo todo: la seguridad, la reputación y la vida tranquila que conocía. Su mente recordaba cada encuentro secreto con Antonio, cada instante clandestino, lleno de pasión y temor. El amor prohibido había marcado su vida con intensidad y culpa. Clara respiraba hondo, consciente de que la decisión que tomaría cambiaría la vida de todos en la casa. La verdad parecía una carga insoportable, pero necesaria. El corazón le latía con fuerza, preparándose para un momento inevitable de revelación. Mientras bajaba las escaleras hacia la cocina, los recuerdos la invadieron con fuerza. Recordó la primera vez que Antonio la tomó de la mano, el primer beso robado en la biblioteca y el miedo de ser descubiertos en cada instante. Cada memoria quemaba su pecho, mezclando deseo, culpa y ansiedad. La vida con Manuel seguía su curso, pero en cada rincón estaba el secreto que la consumía. Criar a Miguel en la mentira la llenaba de amor y miedo simultáneamente. Cada sonrisa de su hijo era un recordatorio del sacrificio que había hecho por protegerlo. Sin embargo, cada paso que daba por la casa la acercaba a un momento inevitable. Sabía que no podía prolongar más el secreto. La tensión crecía y se sentía atrapada entre la necesidad de proteger a Miguel y la urgencia de liberar la verdad. El peso de los años de ocultamiento era abrumador. Al entrar en el despacho, Clara encontró a Miguel revisando documentos antiguos con curiosidad. Su corazón se detuvo al ver cómo su hijo examinaba papeles que contenían fragmentos de su historia secreta. Cada nota, cada evidencia, parecía lista para explotar en un instante. Sentó a Miguel frente a ella, consciente de que la verdad debía salir de su boca antes de que él descubriera algo por su cuenta. Recordó cómo había mantenido el secreto durante todos esos años, cómo cada gesto de Antonio y cada sonrisa de Miguel eran tesoros escondidos. La ansiedad la dominaba mientras hablaba, sintiendo miedo y liberación a la vez. Cada palabra era un riesgo, pero necesaria. Clara sabía que su hijo merecía la verdad, aunque fuera dolorosa. Su cuerpo temblaba con la intensidad del momento. Miguel levantó la vista con una mezcla de confusión y expectación. Clara sintió un nudo en la garganta y un calor intenso recorrer su cuerpo. Cada segundo parecía eterno mientras su corazón gritaba por liberarse de la mentira. Recordó los momentos secretos con Antonio y la manera en que él había cuidado de ella y del niño sin que nadie lo supiera. Las lágrimas brotaban de sus ojos, pero también había claridad y resolución. Ese día, Clara entendió que nada volvería a ser igual. El secreto se había convertido en una prisión y finalmente estaba rompiéndose. Miguel escuchaba con atención,
absorbiendo cada palabra, y Clara percibió cómo su hijo comprendía la complejidad del amor, la vergüenza y la vida adulta. La tensión y el miedo se mezclaban con un extraño alivio. Mientras hablaba, la verdad comenzó a liberar su cuerpo y su mente, pero también despertó el temor de lo desconocido. ¿Cómo reaccionaría Manuel? ¿Cómo cambiaría la relación con Miguel? Cada palabra era un paso hacia lo incierto. Sin embargo, Clara sabía que era necesario. Miguel necesitaba conocer su historia, aunque fuera dolorosa. La emoción era abrumadora y, por momentos, Clara temía que todo se derrumbara. Sentía que cada palabra rompía una barrera invisible que la había mantenido prisionera durante años. La intensidad de sus emociones era casi física, y la verdad comenzaba a transformar la atmósfera de la casa. Cada instante estaba cargado de significado y riesgo. La noticia del secreto llegó a Manuel más rápido de lo esperado. Su rabia y vergüenza lo llevaron a desaparecer de la vida de todos. La casa, antes llena de actividad y negocios, quedó silenciosa. Clara se encontró sola con Miguel, enfrentando la ausencia de ambos hombres y un vacío imposible de llenar con riquezas. La mezcla de fracaso y alivio le envolvían. Al menos el secreto estaba al descubierto. Y ahora podían enfrentar la realidad sin mentiras. Miguel comenzaba a comprender la complejidad de la verdad y cómo las emociones podían aprisionar incluso a los adultos más fuertes. La vida de Clara había cambiado para siempre, y el peso de los secretos se aligeraba lentamente. Con el paso de las horas, Clara observaba a Miguel jugar y aprender, absorbiendo conocimientos con curiosidad insaciable. Recordaba a Antonio en la ausencia que había dejado, así como la huida de Manuel por la vergüenza. Aunque la tristeza era intensa, había un atisbo de esperanza. Su hijo crecía con la verdad y la posibilidad de un futuro diferente. La sensación de liberación se mezclaba con la nostalgia. Cada instante parecía enseñarle algo nuevo sobre la resiliencia y el valor de enfrentar la realidad. La casa, antes opresiva, ahora se sentía más abierta y viva. Clara percibía que la verdad, aunque dolorosa, era una semilla de fortaleza para Miguel. Al caer la tarde, Clara salió al balcón y respiró profundamente. La brisa traía el olor del río Tajo y los sonidos de las calles cercanas. Cada recuerdo de Antonio, cada lágrima y cada momento de miedo se sentían vivos. Comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma, pero que el peso del secreto ya no la definía. Miguel, aunque joven, comenzaba a entender la complejidad de los adultos y la realidad de la vida. Clara sentía esperanza en medio de la tristeza. La experiencia de ese día la había transformado. Cada emoción vivida, cada confesión hecha, dejaba un aprendizaje invaluable. El pasado y el presente se mezclaban mientras aceptaba la nueva realidad. En la noche, Clara se sentó frente a la chimenea y observó las sombras danzar en las paredes. La intensidad del día la dejaba exhausta, con el cuerpo y la mente cargados de emociones. La liberación de contar la verdad se mezclaba con el miedo a lo desconocido. Sabía que Antonio probablemente nunca regresaría, y que Manuel había decidido desaparecer. Sin embargo, entendía que había sobrevivido al secreto más pesado de todos. Finalmente podía mirar el futuro con Miguel, reconstruir su vida y criar a su hijo con honestidad. La superación no consistía en olvidar el dolor, sino en aprender a vivir con él y transformar su vida a pesar de las heridas. Clara cerró los ojos, sintiendo una paz que no conocía desde hacía años. A medida que las horas avanzaban, Clara y Miguel se acomodaron en la sala, compartiendo silencios y miradas que decían más que las palabras. Cada gesto del niño reflejaba una mezcla de tristeza, curiosidad y una comprensión inesperada de la complejidad de los adultos. Clara sentía cómo el peso de los años de ocultamiento empezaba a desaparecer lentamente. Recordaba cada secreto guardado, cada instante de miedo, pero ahora podía mirarlo con una perspectiva diferente. Comprendió que la vida continuaba y que su hijo tenía derecho a conocer la verdad y a crecer sin mentiras. La intensidad de los recuerdos mezclados con la paz recién encontrada hacía que su corazón latiera con fuerza, pero también con serenidad. Esa noche, mientras el viento recorría las calles de Lisboa, Clara pensó en Antonio y en la posibilidad de que nunca volvería a verlo.
La idea la llenaba de un dolor profundo, pero también de aceptación. Manuel había decidido desaparecer, consumido por la vergüenza, y eso dejó un vacío que ninguna riqueza ni estatus podían llenar. Sin embargo, Clara comprendió que la ausencia de ambos hombres ya no dictaría su vida. Tenía a Miguel, la verdad, y la posibilidad de construir un futuro distinto. La fuerza que sentía en ese momento era nueva. No era la misma que había sentido por Antonio o por Manuel, sino algo más profundo y sereno, nacido del conocimiento y la aceptación. Clara se acercó a Miguel y lo abrazó, sintiendo la suavidad de su cabello y la calidez de su presencia. Por primera vez en años, se permitió llorar sin miedo, sin culpa, dejando salir todas las emociones contenidas. Cada lágrima era un reconocimiento de lo vivido, de los secretos, del amor y del dolor que habían marcado su historia. Miguel la miraba, sin comprender del todo, pero sintiendo la intensidad del momento. La relación entre madre e hijo se fortalecía en ese instante, basada en la verdad y la vulnerabilidad compartida. Clara comprendió que la maternidad no era solo proteger, sino también enseñar a enfrentar la vida con honestidad y coraje. A medida que la noche avanzaba, Clara comenzó a planear cómo enfrentarían el futuro. Sabía que habría preguntas difíciles, desafíos y momentos de dolor, pero también estaba segura de que la transparencia sería su guía. Pensaba en la educación de Miguel, en enseñarle sobre la complejidad del amor y la vida adulta, y en cómo protegerlo sin repetir los errores del pasado. La casa, antes opresiva y cargada de secretos, ahora parecía un espacio de posibilidades y aprendizaje. Cada rincón guardaba recuerdos, pero también esperanza. La verdad liberaba tanto como dolía, y Clara estaba lista para acompañar a su hijo en ese proceso. En los días siguientes, la rutina comenzó a tomar un nuevo ritmo. Clara y Miguel compartían más tiempo juntos, y aunque las ausencias de Antonio y Manuel se sentían, la verdad había creado un vínculo más fuerte entre ellos. Clara se dio cuenta de que la vida no necesitaba de secretos para ser completa, necesitaba de coraje, resiliencia y amor sincero. Cada pequeña sonrisa de Miguel era un recordatorio de que la honestidad y la aceptación podían sanar heridas profundas. La experiencia vivida les enseñó que la superación no significa olvidar, sino integrar el pasado para construir un presente sólido y verdadero. Con el paso de los meses, Clara observaba a Miguel crecer con curiosidad, inteligencia y un espíritu resiliente. Cada logro del niño la llenaba de orgullo y la confirmaba en la decisión de haber elegido la verdad. Aunque los recuerdos de Antonio y la huida de Manuel seguían presentes, ya no eran cargas, sino parte de la historia que los formaban. Comprendió que su hijo podía aprender a enfrentar la vida sin miedo a la vergüenza ni a los secretos. La aceptación de la realidad les había dado libertad y fortaleza. Cada día traía un nuevo desafío, pero también la certeza de que podían superarlo juntos. Finalmente, Clara comprendió que su propia vida también necesitaba reconstruirse. Ya no podía depender de los hombres que habían marcado su pasado. Debía encontrar su propio camino y definir su identidad más allá del amor prohibido y la vergüenza. Se permitió soñar con nuevos proyectos, con un hogar lleno de verdad y afecto, y con la posibilidad de enseñarle a Miguel valores que ni Antonio ni Manuel habían podido transmitir completamente. La sensación de control sobre su destino le daba un alivio inesperado y fortalecedor. Cada decisión, cada paso hacia adelante, consolidaba su resiliencia y determinación. Una tarde, mientras observaban el río Tajo desde el balcón, Clara y Miguel compartieron un momento de silenciosa complicidad. La casa ya no estaba llena de secretos, estaba llena de recuerdos y aprendizajes. Cada mirada entre madre e hijo era un recordatorio de que podían enfrentar cualquier desafío. La superación no había llegado de manera mágica ni inmediata. Había sido un proceso intenso y doloroso, lleno de emociones crudas y decisiones difíciles. Pero finalmente, Clara sentía que podía respirar sin miedo, y que su hijo también aprendía a hacerlo. La verdad los unió y liberó al mismo tiempo. El tiempo continuó su curso, y Clara aceptó que algunas ausencias nunca se llenarían. Antonio y Manuel quedaban en los recuerdos y en la historia familiar,
pero ya no dominaban sus emociones ni su presente. Cada día traía nuevas oportunidades y desafíos, y la honestidad se convirtió en su guía. Miguel crecía con la verdad como base, y Clara encontraba fuerza en la certeza de que había actuado correctamente, a pesar del dolor y las pérdidas. La superación se había convertido en una forma de vida, no solo en un evento de un día. En los últimos instantes del día, Clara observó a Miguel dormir y sintió un profundo agradecimiento por la claridad y la paz que habían alcanzado. El amor prohibido, la vergüenza y las ausencias de los hombres que marcaron su pasado ya no dictaban sus vidas. Había aprendido que superar el dolor y los secretos implicaba aceptar la realidad, enfrentarla con coraje y construir un futuro basado en la verdad. Ese día y los días siguientes serían testigos de una nueva etapa, una vida donde madre e hijo podían crecer, aprender y amar sin miedo. La resiliencia se convirtió en su legado más valioso. Con el paso de los años, Clara y Miguel fueron reconstruyendo su vida, aprendiendo a vivir con la ausencia de Antonio y Manuel. Cada día traía nuevos desafíos, pero también pequeñas victorias que fortalecían su vínculo. Miguel crecía curioso y valiente, preguntando sobre la historia de su padre biológico y los secretos que alguna vez habían pesado sobre su madre. Clara se sentía orgullosa de su hijo, pero también recordaba con dolor el amor que había perdido y la traición de Manuel. Aún así, la verdad los había unido de una manera que nunca habría imaginado. Cada risa compartida y cada gesto de cariño era un recordatorio de que podían superar cualquier obstáculo juntos. La casa, antes silenciosa y cargada de tensión, se llenaba ahora de vida y aprendizaje. Clara enseñaba a Miguel a leer, escribir y entender la historia de su familia con honestidad y paciencia. Los recuerdos de Antonio, aunque dolorosos, se convirtieron en historias que Miguel escuchaba con fascinación y respeto. Clara sentía cómo la aceptación de su pasado le daba fuerza para seguir adelante. La rutina diaria, aunque sencilla, estaba llena de significado y amor. Cada conversación con su hijo era una oportunidad de reforzar la confianza y la verdad. La vida cotidiana los ayudaba a sanar heridas y a mirar hacia un futuro más claro y esperanzador. Con el tiempo, Clara decidió retomar algunos proyectos que había dejado de lado, buscando independencia y propósito más allá de la maternidad. Comenzó a involucrarse en actividades que la conectaban con la comunidad y le daban un sentido renovado de identidad. Miguel la acompañaba muchas veces, aprendiendo de su ejemplo de resiliencia y valentía. Clara sentía que cada paso que daba hacia su propio crecimiento era también un legado para su hijo. La fortaleza que había encontrado en medio del dolor se convertía en una guía silenciosa, enseñando a Miguel que enfrentar la verdad y la dificultad podía transformar la vida. Los recuerdos de Manuel, aunque persistentes, empezaron a desvanecerse en la rutina y en la reconstrucción de la vida diaria. Clara comprendió que no podía cambiar su pasado, pero sí decidir cómo viviría el presente. Miguel crecía con seguridad, con la certeza de que su madre haría todo lo posible para protegerlo y apoyarlo. Cada logro del niño, desde aprender nuevas palabras hasta comprender las complejidades de la vida adulta, reforzaba la convicción de Clara de que había tomado la decisión correcta al revelar la verdad. La superación no se trataba de borrar el dolor, sino de integrarlo y utilizarlo como fuerza. Los recuerdos de Manuel y Antonio seguían presentes, pero ya no eran cargas. Eran parte de la historia que los había formado. Clara entendió que no podía cambiar el pasado, pero sí podía decidir cómo vivir el presente y construir un futuro. Miguel crecía con seguridad, rodeado de amor y verdad, y cada logro suyo confirmaba que enfrentar la vida con honestidad y coraje era el camino correcto. La superación, comprendió Clara, no consistía en olvidar, sino en integrar la experiencia, aprender de ella y avanzar con fuerza. En los días siguientes, Clara y Miguel compartieron más momentos juntos, fortaleciendo su relación. Cada conversación, cada gesto y cada recuerdo se convirtió en un lazo de comprensión y confianza. Miguel, aunque joven, demostraba una madurez sorprendente, absorbiendo las lecciones de su madre y aprendiendo a enfrentar la vida con claridad. Clara sentía que, pese al dolor y la ausencia, habían logrado crear un hogar seguro y lleno de posibilidades. Cada sonrisa del niño era un recordatorio de que la verdad, por dolorosa que fuera, siempre traía liberación y esperanza. Clara comenzó a mirar hacia el futuro con esperanza. Sabía que la vida no sería perfecta, que habría dificultades y momentos de tristeza, pero también comprendió que podían enfrentarlos juntos con amor y honestidad.
La ausencia de los hombres que marcaron su pasado ya no determinaba su camino. Su fuerza y la de Miguel eran suficientes para construir un presente sólido. Cada día juntos fortalecía su vínculo y les daba confianza para enfrentar lo desconocido. Finalmente, Clara comprendió que la superación verdadera no se trataba de borrar el pasado, ni de vengarse de las ausencias. Era aprender a vivir con la verdad, a aceptar la vida con todas sus complejidades y a construir un futuro basado en la honestidad y el amor. Cada lágrima, cada secreto revelado y cada decisión difícil habían sido pasos hacia una libertad emocional que jamás había experimentado. Miguel crecía entendiendo esto y su relación se fortalecía a través de la comprensión y la resiliencia compartida. En los últimos momentos de cada día, Clara observaba a Miguel dormir y sentía una mezcla de gratitud y paz. La vida había sido dura, llena de secretos y ausencias, pero también estaba llena de aprendizajes y amor verdadero. Comprendió que superar no significaba olvidar el dolor, sino aprender de él y usarlo como fuerza para vivir plenamente. Cada día que amanecía era una oportunidad para seguir adelante, construir nuevos recuerdos y mantener la verdad como guía. Clara sabía que Antonio probablemente nunca regresaría y que Manuel había desaparecido para siempre. Sin embargo, la ausencia de ambos ya no tenía poder sobre su vida ni sobre la de Miguel. La maternidad, la honestidad y la resiliencia se habían convertido en su legado más valioso. Cada día que compartían juntos era un testimonio de superación, valentía y amor sincero, y una confirmación de que podían enfrentar cualquier adversidad sin depender de los fantasmas del pasado. Al final del día, mientras la luz del sol desaparecía sobre Lisboa y el río Tajo brillaba tenuemente, Clara se permitió un momento de silencio y reflexión. La vida seguía adelante, y aunque había dolor y recuerdos difíciles, también había libertad, fuerza y amor compartido. Habían sobrevivido a secretos que podían haber destruido todo, y ahora vivían con la verdad como guía. Clara y Miguel habían encontrado su camino, juntos, enfrentando la vida con honestidad y coraje, y sabiendo que podían seguir adelante sin miedo, construyendo un futuro lleno de posibilidades y esperanza.